A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Óscar Salinas, es el portavoz de la plataforma Médicos Titulares de Asturias. Óscar, bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si he dicho bien el nombre de la plataforma, sí, con sí, estos nombres tan es grandes. Es correcto. Bueno, ustedes se han unido para hacer una serie de demandas. La última noticia que teníamos suya era de más o menos hace un mes. ¿Se ha avanzado algo? Bueno, la demanda, haciendo un poquitín de historia, empieza cuando de repente 4 sindicatos hacen una firma, avalan con su firma una serie de cambios, de modificaciones en las guardias de los médicos de atención primaria que suponen un franco retroceso con respecto a las condiciones que teníamos previamente. Nosotros venimos de una época donde las condiciones laborales eran tremendamente mucho peores que las actuales, sin duda alguna, ¿no? Hacíamos muchas más guardias, la remuneración era mucho menor, encima ni siquiera estábamos a veces de presencia física, estábamos localizados y estábamos todo el día vete y ven dentro del centro. Bueno, pues con mucho tiempo, mucho tesón y mucho trabajo conseguimos el empezar a hacer solo guardias de lunes a viernes, puesto que nosotros tenemos una carga asistencial durante las mañanas que es una carga en la actualidad tremenda, es tremendísima. Hoy en día las agendas están fijadas en 43 pacientes por día, que en la mayor parte de los casos se sobrepasan ampliamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que a raíz de una normativa europea que obliga a los gobiernos de España, en concreto al de la comunidad autónoma en la que estamos ahora, les obliga a no abusar de la temporalidad, porque teníamos multitud de médicos que estaban trabajando como interinos ad eternum, es decir, que llevaban años y años y años con contratos de eventuales y no había forma de que tuviesen una cierta fijeza en sus condiciones laborales, ¿no? Bueno, vergonzosamente Europa obliga a España, y también a Asturias por supuesto, a que eso se acabe, que no se pueda abusar de la temporalidad, que toda temporalidad que vaya más allá de los 2 o 3 años es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza y que lo que hay que tener es una salida digna para cualquier trabajador, por supuesto también para los médicos. Bueno, a raíz de esto, entonces, nosotros, que estamos por supuesto de acuerdo en que a nuestros compañeros que estaban peor tratados les mejoren sus condiciones de trabajo, bien, a raíz de esto, lo que hicieron estos sindicatos, junto con el SESPA, fue pactar una disminución de nuestras condiciones de trabajo, de los que estábamos ahí, para mejorar las de ellos, que sin duda, vuelvo a repetir, se lo merecen, no hay ninguna duda, ¿no? Pero hay un problema. Cuando tú pactas una mejora de las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores, desde el punto de vista sindical, y yo he sido sindicalista durante 20 años, nos parece una aberración el disminuir las condiciones laborales de otros que no es que estén bien, sencillamente están mejor, no están bien, están mejor, ¿no? Entonces, fruto de esto, resulta que ahora nos vamos a encontrar con básicamente 3 tipos de médicos dentro de la atención primaria, que van a ser los médicos titulares, los que tenemos la plaza sacada por oposición desde hace muchos años, los médicos vinculados, que digamos que son unos médicos que no son eventuales, sino que tienen un contrato más o menos fijo. Tenemos también a los médicos SAC, que son el Servicio de Atención Continua, que vienen de hace muchos años, ¿no?, donde se les hizo unos contratos tremendamente precarios. Estoy hablando ya del 93, 92-93, que luego se refrendó por el Principado en el 2005 con contratos muy precarios, trabajo que era fines de semana, o sea, sábados, domingos y festivos, y básicamente tardes, noches, ¿no? Bien, entonces, en este vete y ven, al reformar todo esto, pues digamos que la Administración se encontró con un serio problema de cómo conjuga todo esto. Bueno, pues aquí, por desgracia para los médicos titulares, que vuelvo a repetir, son los que más años llevamos, los que más hemos trabajado para el sistema y los que más hemos hecho por el sistema, no porque seamos mejores, sino simplemente porque llevamos más años, ¿no? Pues nos encontramos con que nuestras condiciones laborales van en detrimento, es decir, pasamos a hacer guardias lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, cuando antes solo hacíamos de lunes a viernes, pero hay una diferencia, vamos a ver. Yo en una consulta normal, por ejemplo, yo ayer he estado trabajando y además hoy he salido de guardia por la mañana. Yo ayer he visto 50 y tantos pacientes, ¿vale? A las 3 de la tarde comienzo la guardia en Figaredo y habré visto 10-15 pacientes durante la tarde-noche, ¿de acuerdo? Es decir, me he visto 50 y unos 10-15, pues total 65. Bueno, si esto lo multiplicamos por una semana normal de trabajo, vamos a poner que ayer sí que he tenido mucha demanda durante la mañana, pues yo me puedo ver una semana normal y corriente a una media de 40 pacientes, 5 días a la semana, 200 pacientes, bien. Y luego una guardia que me corresponde, 15, bueno, pues 215. Entonces, ahora lo que han hecho es un totum revolutum, donde nosotros pasamos a hacer las guardias en iguales condiciones que los que solo hacen guardias. Pero claro, los que solo hacen guardias, que por supuesto están maltratados porque el horario hay que hacerle y es un horario complicado, pues si en vez de hacer la guardia de ayer, en vez de hacerla yo, la hace otro médico, habría visto los 15 pacientes de por la tarde. Pero es que yo he visto 65, ¿vale? Entonces, nosotros consideramos que esos pequeños avances que logramos con mucho tiempo, de hacer que tengamos una presión asistencial durante las mañanas muy abultada,
con unas guardias, digamos, en unos días un poco más cómodos para tener 2 días libres, pues ahora somos todos iguales, pero somos todos iguales para las guardias, no para la presión asistencial durante la mañana. Volvemos a insistir, bien por ellos, pero que negocien unas condiciones a la baja 4 sindicatos de un grupo que somos más del 50% de los médicos titulares de Asturias, es decir, del grupo de mi edad que rondamos pues, entre 50 y 60 años, ¿no? Porque tampoco somos muchos los que hacemos guardias, porque hay mucha gente que mayores de 55 años ya no las hacen, o por motivos familiares, o por tipo de cuestiones, y entonces un grupo que estaremos cifrados a unos 150 aproximadamente, no creo que seamos más, de médicos titulares que hacíamos guardias, nos disminuyen nuestras condiciones laborales, no nos parece nada lícito. Bueno, lo ha explicado usted de una manera global. Sí, global y yo diría que un poco densa. A ver si lo he entendido bien. El principal problema aquí es que les modifican las condiciones a los médicos titulares, pero especifíqueme en qué. Es decir, las guardias exclusivamente, ¿este es el principal problema? ¿El hecho de que ahora les hacen hacer guardias los fines de semana? Lo que ha saltado la alarma es, digamos, lo de las guardias. A ver, la atención primaria llevamos tremendamente mal mucho tiempo, cada vez peor. Y el COVID fue una gran oportunidad para cambiar la atención primaria y hacer que esto funcionase mucho mejor, bueno, pero por motivos problemáticos no se realizó el cambio que precisaba la atención primaria. ¿Qué ha ocurrido ahora? Lo que ha ocurrido ahora es que hay médicos que hacen consulta y guardias, como yo, y hay médicos que solo hacen guardias, ¿de acuerdo? La presión asistencial dentro de las consultas es la realmente grande, es decir, la media de 40 que puedo tener yo. Ayer he tenido 50, pero bueno, normalmente es grande. Y luego además tenemos las guardias. Bueno, llega ahora el Principado de Asturias, el SESPA, junto con la firma de estos sindicatos, y dicen que las guardias somos todos iguales. Vamos a ver, todos iguales estimamos que no debemos ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carga asistencial durante la mañana, que estamos hablando de 200 pacientes semanales, más una carga asistencial de una guardia, que son 15 pacientes además, lo intentamos comparar con una carga asistencial de un médico, por ejemplo, que hace el servicio de atención continua, que solo hace guardias, ¿vale? En vez de hacer una guardia como hago yo a la semana, pues va a hacer probablemente 2 guardias durante una semana, una de 24 horas y otra de 17 horas. Sí, me está volviendo a hacer el mismo análisis que antes, sí. Eso está claro, es decir, el problema son las guardias, que ustedes dicen que para dar más derechos a otras personas que sí los merecen, lo recalca usted, se les merman a ustedes los que habían conseguido antes, que era el hecho de que ya tienen ustedes una atención a los pacientes durante toda la mañana, no sobrecargar su trabajo con más y más guardias, aunque ya las hacen de lunes a viernes. Ustedes no quieren hacerlas el fin de semana. Entiendo que no las harían gratuitamente tampoco. ¿Perdón? ¿No las harían gratis? No las hacemos gratis. A ver, el precio de la guardia ahora mismo... ¿Tampoco las harían el fin de semana? Tampoco las haríamos, efectivamente. A ver, el problema que hay es que, digamos que esto es la gota que colma el vaso. La sanidad lleva tremendamente mal mucho tiempo. Tenemos unas agendas con una presión asistencial donde no damos abasto a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos un sistema de guardias que es un sistema que está, pues, que creemos que es perjudicial y además con merma de los intereses que tenemos cada uno de los grupos. Tenemos unos tiempos de espera, unas demoras de solución de los problemas de nuestros propios pacientes que llega un momento donde esto ya está causando auténtico escándalo. Tenemos un sistema donde dijimos, en el 2007, dijimos ya al Principado de Asturias, entonces estaba de consejero José Ramón Quirós y estaba presidiendo el Principado Areces. En el 2007 ya les mandamos un informe diciendo que en el 2020 íbamos a tener una merma de facultativos tremenda. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que llega el 2020 y lo que habíamos predicho, por desgracia, se ha cumplido. ¿Qué hicieron durante 17 años? Durante 17 años no han hecho nada, absolutamente nada. Entonces, digamos que lo de las guardias ha sido un detonante, pero desde luego no es el único detonante, ni siquiera es el más importante. El mayor problema que tenemos ahora mismo es que hay una auténtica desestructuración de la atención primaria, hay una infrapresupuestación de la atención primaria y hay una sobrecarga asistencial tremenda que no nos deja, digamos, trabajar como debemos. Y si además a todo eso, una pequeña mejora que teníamos, que es hacer guardias solo de lunes a viernes, también nos la quitan, pues ha sido el detonante, ¿no? Pero entonces estamos ahora con que es necesario tomar las riendas de la atención primaria. ¿Cuál es el problema? Que políticamente siempre se habla muy bien de la atención primaria, siempre se dice que se va a hacer, pero al final todo se queda en palabras. Yo que llevo trabajando esto 35 años, pues llevo de los 35 años, 15, 20 años llevo oyendo las mismas palabras y los mismos presupuestos y las mismas acciones. Tan es así que tenemos áreas sanitarias donde, por ejemplo, el centro de salud, que llevan 12, 15 y hasta 20 años sin que haya coordinadores, sin que haya jefes. Es decir, yo no sé qué sería, por ejemplo, de una empresa como esta, donde no hay ningún jefe. Sería tremendo, ¿no? ¿Con quién organiza todo esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Entonces tenemos problemas de esos. Empezaron a decir que iban a hacer un proyecto de jefaturas de médicos de atención primaria, en equipos de atención primaria.
Llevamos desde el anterior consejero con el proyecto hecho. Han pasado 4 años, acaba la legislatura y todavía no está echado a rodar. Y ya llevamos con ello muchos años. Sí. Y doctor, ¿y por dónde puede estar la solución? Mire, me dice usted, hay centros de salud sin coordinador. Y yo le pregunto, quizás hay veces que dicen que en algunas empresas hay muchos jefes y pocos indios. No sé si hace falta más indios, si hace falta más médicos. Es una de las cosas que hemos pedido también. Tenemos dentro del organigrama de la sanidad asturiana, tenemos una cantidad de médicos que están haciendo proyectos o su trabajo lo desarrollan en los despachos. Bien, una de las cosas que hemos hecho es mandar una carta al presidente de Asturias, mandar una carta al director de la función pública y mandar una carta al consejero diciendo que, puesto que hay un déficit muy marcado de médicos de familia, que eso genera una sobrecarga asistencial, sobrecarga de guardias y sobrecarga de todo tipo, que habilite legalmente a muchos de esos médicos que quieren hacer guardias, que están deseosos de colaborar con el sistema, pero que no les dejan. No les dejan porque la propia función pública impide que ciertos cargos que están metidos en determinados despachos, en determinadas formas de actuar, les inhabilitan para que hagan guardias. Es una reforma simplemente que está capacitado el Principado para hacerla cuando quiera. ¿Por qué no la hace? Ese es el problema. ¿Por qué no lo hace? Porque tenemos compañeros que están dispuestos y quieren hacer guardias, pero el Principado no les habilita. También es cierto, tenemos compañeros que no quieren salir a hacer guardias bajo ningún concepto, porque saben lo que es una guardia, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos un problema con la docencia. La docencia se la estamos dando a los residentes a veces a trancas y a barrancas, es decir, no tenemos las condiciones más idóneas para ejercer una labor de docencia. Se hace con sangre, sudor y lágrimas, es decir, perdiendo mucho tiempo con unos jóvenes médicos que, por cierto, no está retribuida la docencia, lo cual puede ser uno de los motivos. Bueno, ustedes se han plantado ahora. Sí, también nos hemos plantado. Ha habido 50 tutores que han renunciado a la docencia y además hemos mandado una notificación al Ministerio de Sanidad y Consumo, pero al Ministerio de Sanidad en Madrid, para que haga una auditoría externa de cuáles son las condiciones de la docencia en Asturias y probablemente en toda España. Es decir, hay multitud de condiciones que no se están cumpliendo o que sospechamos que no se están cumpliendo. Yo creo que una empresa que se precie, lo menos que tiene que hacer es auditar su propio sistema a ver si realmente está bien organizado o tiene dolencias que hay que subsanar. Claro, yo lo digo y veo aquí un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Parece que hay que hacer una reforma profunda, ¿no? Porque al final necesitamos médicos de atención primaria para solucionar este problema. Si no los formamos, si no lo hacemos atractivo, no los va a haber. Ese es el problema. Es decir, la atención primaria tiene que ser atractiva. La atención primaria es la base de un sistema, para no bloquear pero perdóneme, yo le digo a usted, yo estoy preparándome el MIR, lo digo a usted y digo, esto no lo elijo ni loco. Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. Porque ni ellos me quieren formar. La medicina familiar y comunitaria no se elige precisamente los primeros puestos del MIR, se suele elegir de la mitad hacia atrás. Luego, dentro del abandono de los MIRes, la práctica totalidad de los MIRes que abandonan la especialidad una vez que empiezan a hacerla, la práctica totalidad son médicos de familia. Una vez que acaban los médicos de familia, la mayor parte de los médicos de familia que pueden y les dejan, no acaban haciendo atención primaria en los centros de salud, se meten a trabajar en urgencias hospitalarias, para lo cual están perfectamente capacitados. ¿Por qué? 1, porque tiene más renombre el hospital. 2, porque está muy depreciada la atención primaria. Y 3, porque la calidad del trabajo que estás desarrollando, calidad y cualidad del trabajo que estás desarrollando, es muy distinta de la atención primaria. Tiene poco que ver. Y entonces, el residente recién acabado, que sabe cómo funciona la atención primaria y sabe cómo funciona la atención, por ejemplo, en urgencias hospitalarias, el que puede, o la gran mayoría de los que pueden, siempre se van al hospital. Es incongruente, porque él está formado como un médico de atención primaria y acaba trabajando en un hospital. ¿Por qué? Porque sabe que la atención primaria está muy maltratada. ¿Por qué está maltratada? Vemos muchos pacientes, no tenemos tiempo para verles. Nos meten las guardias, pues como nos están metiendo. No somos capaces de tener unas directrices claras de cómo y cuándo tenemos que trabajar. Es más, incluso los propios programas que la propia Consejería desarrolla, el SESPA, digamos que son programas que tienen que tener unos tiempos definidos de cómo actuar frente a un diabético. Y a un diabético no le puedo hablar en 5 minutos ni en 10 minutos. Tengo que estar más tiempo con él. Pero si tengo una agenda abierta de 43, que ya no me da tiempo, y además me están metiendo permanentemente más pacientes y más pacientes y más pacientes, es muy difícil conjugar una agenda de calidad donde yo pueda dar salida a todas aquellas cosas que son precisas hacer a un diabético, a un hipertenso, a un cardiópata o a cualquier tipo de paciente crónico, que, ojo, no depende de él lo que hay que hacer,
depende de nosotros, porque un diabético no sabe cuándo tiene que hacer una revisión, Sí. la sé yo, no lo sabe él. Sí. Usted si tiene un catarro sabe cuándo tiene que ir. Sí, sí. Pero un diabético no. Doctor, mire, le voy a interrumpir. Sé que lo hago con su permiso, porque me dijo que le interrumpiera si se me iba un poco... No digo por las ramas, pero tiene muchas cosas que decir y no tenemos tanto tiempo. Pero yo quería preguntarle, antes de que terminemos esta entrevista, que tiene que ser ya, ¿sigue descartada la huelga? ¿Se la plantean? ¿Plantean ir a tribunales a enmendar este acuerdo? Y otra pregunta, la hago tres en una. ¿Han recibido respuesta del Gobierno del Principado a sus demandas? No planteamos ir a los tribunales porque es un acuerdo y, por tanto, como está rubricado por las fuerzas sindicales, la mayoría, menos uno, y el SESPA y el Principado de Asturias, por tanto, poco hay que hacer aquí. El de planteamiento de una huelga, bueno, todavía disponemos de tiempo suficiente como para hacer una huelga, estamos en periodo electoral, sabemos que es cuando más casos nos pueden hacer y, por tanto, no está descartada. Otra de las posibilidades que están era formar un sindicato que, de momento, lo hemos pospuesto. Y la última pregunta, que era... Si han recibido respuesta de... Que si hemos recibido respuesta, bueno, mandamos esas 3 notificaciones al presidente de Asturias, al consejero de Sanidad, a la gerente del SESPA, pidiéndoles una entrevista para exponer nuestros motivos, nuestras quejas. Somos más del 50% de los médicos titulares. Somos los médicos que más hemos dado al sistema. Ni siquiera se han dignado en contestar. No es que no nos la hayan dado la entrevista, ni siquiera nos han contestado, lo cual desde todo punto de vista nos parece denigrante como facultativos y nos parece denigrante como personas, que a las fuerzas que más han dado por la sanidad en esta comunidad en atención primaria nos miren de lado, bueno, nos miren de lado, no nos miran de ninguna manera y hacen una obviedad tremenda. Un gerente de una empresa, un presidente de un principado no puede permitirse el lujo de menospreciar a sus mejores trabajadores. Y es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esto lo que lleva es a la desafección. ¿Qué es la desafección? La desafección es esa cualidad por la cual yo me empiezo a interesar poco por un trabajo. Y no hay mayor lacra en una empresa que un trabajador no esté involucrado con su propio trabajo. Mire, le escucho y pienso, a mí esto me huele un poco a huelga en campaña electoral. ¿A usted? Bueno, es que realmente tenemos un problema. Los políticos solo suelen hacer caso cuando están las elecciones por delante. Si las elecciones están delante, es muy habitual que no hagan nada. Por eso, la mayor parte de las movilizaciones, si se da cuenta en la sanidad, que ha habido en España, que ha sido prácticamente toda la sanidad de España, menos Asturias, ¿no?, se han movido, digamos, de noviembre y diciembre hacia acá, es decir, en época preelectoral. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña que en el momento que hayan sido las elecciones, disponemos de 4 años para que nada nos haga caso nadie. Pues aparece usted un político. Yo le pregunto, ¿esto a mí me huele a huelga a usted? Hay muchos compañeros que desean hacer la huelga. El problema de hacer una huelga es que lleva una infraestructura de la cual ahora no disponemos, como tiene que ser un sindicato bien formado, en condiciones. Entonces sí que ha habido algún sindicato que se ha ofertado, digamos, a apoyar esta huelga, pero bueno, dentro de los médicos hay gente que está a favor de que este sindicato apoye la huelga y hay otros médicos que no están a favor de que apoyen la huelga. Lo que sí es cierto es que una huelga lleva una infraestructura y una logística que es complicada y no es tan sencillo como decir, convoco una huelga y ya está. Pues Óscar Salinas, portavoz de la Plataforma de Médicos Titulares de Asturias, muchas gracias por explicarnos cuáles son sus reivindicaciones y por lanzar estos mensajes a quien tenga que oírlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.